El sistema de salud de Cuba es caótico, lo dijo un médico cubano. La verdad, a las cosas por su nombre. Cuba no tiene ningún tipo de calidad educativa. Cuba no tiene ningún tipo de calidad en cuanto a sistema de salud. Lo de lo gratuito siempre ha sido un cuento de camino. Esta es la realidad. La educación cubana es obligatoriamente impuesta por su dictadura, bajo el cuento de educación gratuita para todos. Ningún niño se queda fuera. Pero la realidad es que es impositiva. Los padres no tienen ni voz ni voto en cuanto a la educación de sus hijos. Los padres no pueden decidir si envían o no a sus hijos a la escuela, si le envían a una privada, porque, claro, no hay escuelas privadas. Si los educan en casa, claro, porque tú no tienes el derecho y la autoridad sobre tus hijos, porque te los quitan y te meten hasta en una cárcel. O en el mejor de los casos, logras que te echen del país y te reciban en algún lado como un preso político, simplemente por querer tener autoridad sobre tus hijos. Es un cuento que es gratuita. Es una basura. Las escuelas están en pésimas condiciones. Yo tengo 44 años y desde que estudié en Cuba, desde niña, estuvieron en pésimas condiciones. Mesas, pupitres, sillas en malas condiciones, muy deteriorados. Las persianas de madera de las escuelas, deterioradísimas. Los libros, ni hablar. Libretas, lápices, crayolas, plumones, marcadores. No, es que fueron cosas que básicamente no tuvimos. Muy escasamente las tuvimos. Los libros pasan de alumnos a alumnos, de grado a grado, porque es gratuito. No tienes que comprar los libros. Lo que pasa es que no hay opción. Ni siquiera le dan la opción a los padres de escoger pagar por libros de buena calidad para sus hijos. Es lo que te toca. Y además de esto, desde edades muy tempranas nos hicieron ir al campo a trabajar con nuestras manitos peladas, arrancando hierba, recogiendo cebolla, ajo, tomate, yuca, papas, lo que fuera, porque ese era nuestro pago a la revolución. En unos albergues que teníamos que quedarnos 45 días, después pasaron a ser un mes, lejos de nuestros padres, siendo apenas niños de 11 años de edad, sin siquiera tener los 12 años. Entonces no es gratuita. Y todo está condicionado hasta para entrar a una universidad a el régimen que ellos te establezcan que tienes que cumplir. Al punto que a mí me echaron de la universidad por no querer ser miembro del Partido Comunista, de la Unión de Jóvenes Comunistas. Y por no querer participar en una escuela al campo más. Y por no querer participar en sus domingos de la defensa. Porque todos los domingos había que ir a perder el tiempo para aprender a defender el país del imperialismo yanqui. Vamos a la salud. La salud, sin hablar del adoctrinamiento. Desde que tú empiezas en primer grado a leer y a escribir, ya está el adoctrinamiento. Vas a aprender la CH de Che. Vas a aprender la F de Fidel Castro. La C de Camilo. La R de Revolución. Con eso se los digo todo. Desde pequeños comienzan. La salud es patética. Es un asco. Literalmente da asco. Asco la salud en Cuba. Los hospitales en pésimas condiciones. Los que han logrado ponerle un poco de dinero y arreglarlos, después los dejan así, en un deterioro tremendo. Hay hospitales en Cuba donde las cucarachas caminan por las paredes de las salas de los pacientes. La comida para los médicos y el personal, y ni hablar para los pacientes, es un asco también. Las condiciones en las que trabajan los médicos cubanos no tiene calificativo. ¿Cómo va a ser que yo conozco de alguien cuyo padre lleva meses con una sonda puesta porque hay que hacerle una leve cirugía de la próstata y no se la hacen porque no hay insumos, porque no hay ni siquiera cirujano que le haga la cirugía? Y sin hablar, sin mencionar, porque yo lo sé por amigos míos, médicos que han salido de Cuba y han llegado a este país, a Estados Unidos. Y al principio llegan pobres con esos aires de grandeza. Nuestra salud, nuestro sistema de salud es lo máximo. ¡Oh! Y cuando ponen los pies aquí y logran integrarse y entrar al sistema de salud, lo primero es que su título de medicina cubano
solamente les equivale a un asistente médico. Tienen básicamente que empezar de nuevo y tomar todos los exámenes. Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando entran a trabajar en la industria médica aquí, en el complejo médico, en un hospital, dicen, wow, en Cuba nos han hecho creer toda la vida que somos la última Coca-Cola del desierto, y la realidad es que estamos a miles de años luz de todo lo que tiene que ver con avances médicos, con la tecnología médica. Entonces basta ya la dictadura de seguir diciendo over and over, una y otra vez, que nuestra educación gratuita es la mejor y que nuestra salud es la mejor. No lo es, señores, no lo es. Toda la vida nos engañaron. Y esto se lo digo a los que no son cubanos. Toda la vida nos mintieron, nos tuvieron en una pecera y nos decían, porque además, si sales de Cuba te mueres. Tú sales de Cuba y nadie te atiende médicamente, te mueres boqueando en una esquina. Y tú sales de Cuba, a mí me decían, tú, gracias a Dios que naciste en este país, porque tú siendo negra fuera de este país, no tendrías chance de ir a una escuela, te hubieras quedado analfabeta. Eso nos decían en Cuba. Y si la realidad es que el cubano prefiere arriesgar su vida en el mar, ahogarse, a que te coma un tiburón, a seguir viviendo de esa manera. ¿Es cierto? Cuba, antes del triunfo de la revolución, tenía industrias, tenía una economía que le traqueteaba. ¿Qué tiene ahora? Como dice este muchacho en su video. Mencióname cuáles son de las grandes compañías, de las 100 mejores grandes compañías en el mundo. ¿Cuál es cubana? Cubana de Cuba, de allá de la dictadura. Ninguna. ¿Qué productos? Y eso sin mencionar que actualmente Cuba es de los primerísimos países a nivel mundial donde más del 80%, dicen que es más del 80% de la población, más del 90%, me atrevo a decir yo, más del 95%, me atrevo a decir yo, de la población está por debajo de los límites de pobreza. Y yo puedo atestiguar al respecto, porque el límite de pobreza no es que tengas un techo y logres poner un plato de comida, son muchas cosas las que están involucradas ahí, comenzando por el salario. Entonces, no hay nada que defender, desgraciadamente, no hay absolutamente nada que defender. El cubano vive en un puro temblor de pensar que se puede enfermar y tiene que tener que ir a un hospital, porque a veces, y así como funciona en Cuba y funciona hace mucho tiempo, tú tienes que llevarle un regalito al médico. Tienes que buscar la amistad que tú conoces, que es médico, que es especialista, y que trabaja en el laboratorio, que te puede hacer unos rayos X, porque de lo contrario, olvídese de rayos X, olvídese de nada. Mi papá, lo digo y lo repito, lo dejaron morir, porque se quejaba de dolores y le decían que era la sacrolumbar, y lo tuvieron así como 2 años para al final detectarle que era un cáncer y ya tenía metástasis. Y a mi tía la dejaron morir también. A mi tía la dejaron morir hace cuestión de 1 año en Villa Clara, porque ni una ambulancia había para llevarla al hospital. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya, las cosas por su nombre. Caballero, los que no son cubanos, ya no se traigan más esa historia, ese cuento de que la salud cubana y la educación cubana, mentira, eso es mentira. Es mentira. Ah, que hay talentos en Cuba, sí. Que hay gente con cerebro en Cuba, sí, como los hay en todos los países. Que hay gente muy inteligente en Cuba y capacitada, también, sí. Pero que lo que provee la dictadura es lo máximo y nadie se le pega al lado. Eso es cuento de camino. Chao.